Y antes de involucrarnos, antes de empezar a hablar de cómo vamos a involucrarnos en las misiones, cómo se hace, qué cosas tenemos que tener en cuenta, etcétera, todo lo que se puede llegar a decir sobre eso, es importante ponernos de acuerdo, entender de qué se trata cuando hablamos sobre misiones. De entrada sabemos que las misiones están en el centro del corazón de Dios, ¿sí? Las misiones no es una actividad paralela de la iglesia, las misiones es el accionar de la iglesia. La iglesia acciona a través de las misiones. Y para encontrar una guía, hoy en día, desde hace mucho tiempo, hoy hay más todavía, hay un montón de organizaciones, denominaciones, autores, hay un montón de recursos. Todos esos recursos, por supuesto, hay como todas las cosas, hay buenos y malos, pero en su mayoría son recursos valiosos, son recursos útiles. Pero, ninguno de esos recursos sustituye la guía que nos da la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, las misiones están en el corazón de Dios, la palabra de Dios es la guía correcta y definitiva. Cuando nosotros encontramos la palabra misiones en la Escritura, sencillamente no la busquen porque no la van a encontrar, no existe tal palabra, ¿sí? Pero sí encontramos, la palabra misiones en sí viene del griego que es mítere, ¿no? Y mítere a la vez tiene una segunda interpretación, del griego, del latín, que es una segunda interpretación. Mítere significa enviar. Ahora, mítere, que es en latín, en griego la traducción es apostoline. Y ahí usted ya puede asociar de qué estamos hablando, ¿sí? La palabra apostoline, de ahí reconocemos lo que es la palabra apóstol, y también tiene que ver con enviar. De hecho, en el Nuevo Testamento, más de 139 veces encontramos esta palabra apostoline. No siempre se está refiriendo a los apóstoles como oficio de los apóstoles, ¿sí? La mayoría de los casos se está refiriendo a personas que fueron a diferentes lugares o enviados a diferentes lugares a cumplir con diferentes cosas. Esto fue utilizado para varias cosas. Por ejemplo, cuando Jesús es enviado por el Padre, el verbo que se utiliza es apostoline. Cuando Jesús envía a los 70, el verbo que se utiliza es apostoline. Entonces, encontramos esto en varios lugares. Así que, cuando estamos hablando de misiones, estamos hablando de apostolines, estamos hablando de enviar. Así que, por ende, misiones y envío son dos palabras distintas, pero que funcionan juntas. ¿Se entiende? Son dos palabras distintas que no podemos separar. Ya vamos a ver por qué no la podemos separar. Fíjense que Lucas, capítulo 4, versículo 18, no hace falta que lo busquen, si quieren búsquenlo, es muy cortito. Es cuando el Señor llega a Nazaret y dice Jesús que Él fue enviado, apostoline, a proclamar la buena nueva a los pobres. Así que siempre que estamos pensando en misiones, estamos pensando en enviar. Así que ambas cosas funcionan juntos. Eso en cuanto a qué es misiones. Después, por otro lado, tenemos lo que es un misionero. Todos nosotros, a partir del momento en que conocemos al Señor Jesucristo, tenemos un mandato de parte de Dios de participar de las misiones. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a dar testimonio de aquella fe que a nosotros nos ha salvado. Eso es ¿cómo se llama? Eso es otra cosa, eso no es apostoline, eso es ser testigos, ¿sí? Nosotros estamos llamados a ser testigos. Y después no vamos a entrar en ese tema, pero a veces decimos, bueno, pero el lugar donde yo estoy, yo soy misionero en el lugar donde estoy. Ahí tenemos que hacer una separación y ya le voy a explicar por qué. Hay que hacer una separación entre lo que es nuestra labor como testigos, donde nosotros damos cuentas de nuestra fe a otras personas, a lo que es la parte de ser misionero, porque recuérdense que misiones y enviar están juntos, ¿sí? Así que cuando estamos hablando de misionero, creo que deberíamos reservar ese término para aquellos que son enviados intencionalmente a un lugar a cumplir una misión. Yo entiendo que todos vivimos en un mundo rodeado de personas que no son creyentes. Y muchas veces
yo lo he escuchado muchas veces en mi iglesia, hermanos que me dicen, sí, hermano, mi campo misionero es mi trabajo, o mi campo misionero es mi familia, ¿sí? Bueno, en realidad no es tu campo misionero. En realidad es solamente tu campo, el lugar donde estás sembrando para esperar tener frutos, ¿sí? El término misionero tenemos que reservarlo para otra cosa. ¿Por qué es tan importante esta separación? Porque usted me dirá, bueno, hermano, pero al final lo que usted me está diciendo es sencillamente una concepción semántica, que es cuestión de palabras. No es cuestión de palabras. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos aquello que nosotros creemos. Yo no soy muy ávido, muy ducho con el tema de las redes sociales, ¿no? Pero a veces leo algunas cosas inclusive leo algunos WhatsApp que me mandan algunos hermanos y por ahí me asusto, ¿no? Está bien, yo vengo de una época en que nosotros teníamos caligrafía en la primaria, ¿no? No sé si los jóvenes saben, pero con las manos se puede escribir ahora. Hay un palito así que se llama lápiz que se escribe. Sí, y uno por ahí ve errores, que no son errores, son horrores, ¿no? Como alguien te pone un cartel así, con su nombre y todo en internet, y dice, vendo, con B larga, así de larga, ¿no? Sin miedo al éxito, y a vos te lloran los ojos cuando le ves el vendo. Pero lo que pasa es que en la forma en que esa persona habla, para él no existe una diferencia entre la B larga y la B corta, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia, ser testigo como parte de tu fe y ser misionero es lo mismo? Pasan un montón de cosas que no son buenas. Una de ellas, la iglesia que cree que todo lo que nos rodea es el campo misionero, es una iglesia que nunca envía misioneros. La iglesia que cree que todo lo que nos rodea es misionero, es una iglesia que nunca envía misioneros. Hace muchos años atrás, principios de los 90, estábamos haciendo proyectos al Amazonas, llevando gente para plantar iglesias, por la gracia del Señor se pudieron plantar varias, y estábamos consiguiendo los recursos para poder ir en Córdoba. Y yo recibí un llamado de teléfono ese día que volvíamos de uno de los encuentros en mi casa, y cuando yo escuché la voz ya sabía exactamente quién era esa persona porque yo lo había visto en la iglesia. Y él me dice, usted no tiene que saber quién soy yo. Yo ya sabía, como que me llame Raúl y me diga que no sabe quién te llama, ¿viste? O sea, ya sé que es él. Usted no tiene que saber quién soy yo, dice, pero quiero decirle que lo que están haciendo con Amazonas están muy equivocados y que el Señor se va a enojar por eso. No sé usted, ¿no?, con quién habla, pero yo no recibo esos llamados muy seguido. Y le pregunté por qué, y ella me dice, porque habiendo tantos lugares para evangelizar acá, ustedes se van a Amazonas. Eso no es no entender la diferencia entre ser testigos y hacer misiones. Son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros no vamos a hacer misiones porque es más fácil, porque es más divertido, porque le da un estatus a la iglesia, porque al pastor se le metió en la cabeza que hay que hacerlo, o porque nos parece que es más barato. Nosotros vamos a hacer eso porque tenemos un mandato de parte de Dios a hacerlo. Y vamos a ver un poquito más adelante, de hecho lo podemos ver ahora, esta gente que piensa de que ser testigos y hacer misiones es lo mismo, es una gente a la cual le falta un pedazo de Hechos 1:8. Ellos se quedaron, me seréis testigo, y ahí terminó. Pero se olvidan del resto de la provincia. Es el tipo de gente que siempre se queda en Jerusalén. Por eso les decía al principio, la iglesia que cree esto es una iglesia que no envía misioneros. No va a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, no van hasta allá. Cuando creemos que estas dos cosas son lo mismo, eso es lo que pasa. Y otra cosa es que, otro peligro es porque cuando se cree que todo es misiones, en realidad nada lo es. Nada lo es. Yo entiendo de que como iglesia tenemos actividades para jóvenes, para niños, para matrimonios. Hay una actividad evangelística que funciona en una plaza cerca de la iglesia todos los sábados a la tarde, van un montón de chicos. Entiendo esa labor y no solamente la entiendo, sino también que la apoyo. Pero
no todo lo que nosotros hacemos es misiones. Cuando una maestra de escuela dominical viene y me dice, pastor, estamos haciendo el grupo de misioneritas en la esquina, no le voy a decir que se me ponen los pelos de punta porque no tengo, pero estamos confundiendo otra vez. ¿Eso sabe qué es, hermanos? Eso es como agarrar la flecha, el arco, disparar la flecha, clavar en la pared y después vamos y le pintamos el blanco a la vuelta. Estamos disfrazando algo que no es de algo distinto. Entonces, eso produce varios efectos negativos. El primero, no se envían misioneros. En segundo, los recursos de la iglesia se gastan en cosas que no fueron dados para eso. Y en tercer lugar, la iglesia o se autoengaña o la iglesia calma su conciencia. Porque hay una parte del mandato que no se está cumpliendo, que es el de hacer misiones. Por eso es tan importante esta diferencia entre ser testigos y hacer misiones. Las misiones no son una actividad, son un valor. Y un valor está constituido por tres cosas. Un valor se constituye por tiempo, esfuerzo y dinero. Cualquier cosa en la que usted invierta tiempo, esfuerzo y dinero es un valor. Si usted, no sé, gasta mucho dinero en cambiar su teléfono, bueno, ese es su valor. Y usted dice, no, hermano, pero ¿cómo va a decir que el teléfono es un valor? Si usted gasta tiempo, esfuerzo y dinero, es un valor. Si usted lo hace en un deporte, es un valor. Si usted lo hace en cualquier otra cosa, es un valor. Si usted lo hace en misiones, si en misiones la iglesia invierte tiempo, esfuerzo y dinero para esa iglesia, misiones es un valor. Esa es la forma en la que podemos medir y no terminar dibujando el blanco a la vuelta. Nosotros hemos sido llamados a hacer luz en un mundo, pero no es un mundo que empieza en la vereda. Existe un mundo mucho más oscuro. Existe un mundo mucho más corrupto. Yo tengo un camión y la cochera queda a 5 o 6 cuadras de donde mataron a esa criatura hace una semana atrás, 10 días atrás. Todos los días paso por ahí. Me imagino que acá lo deben ver en las noticias. Imagínense ahora allá en Córdoba que lo tenemos. Todo el día estamos escuchando. Y Córdoba es grande, pero cuando pasan estas cosas no es tan grande. Porque te empezás a encontrar con gente, sí, que es mi sobrina, que es mi prima, que es mi tía, y te empezás a enterar de cosas tan oscuras. Es a ese mundo el que el Señor nos llamó a predicar. Nosotros estamos llamados a extender la luz del Evangelio a esos lugares. Porque, hermanos, solo Dios sabe las barbaridades que ocurren en los oscuros corazones de la gente. Punto 3, ¿quién envía misioneros? Recién les decía de que hay ¿cómo se llama? Hay muchas organizaciones, denominaciones, asociaciones, ¿no?, que ayudan. Cuando yo empecé en el ministerio, hace como casi 40 años, era soltero y estaba en Buenos Aires viviendo y vivíamos como, no sé, 100 en un departamento, no sé cuánto éramos. Y había uno que se estaba preparando para misionero. Y un día viene, me despierta a las 2 de la mañana y me dice, tenés que escuchar esto. Le digo, hermano, escuchemos mañana. No, dice ahora. No sabe lo que traigo. Así que estábamos los dos sentados en pijama ahí en la cocina. Él trajo esos grabadores negritos, ¿se acuerdan que se ve en la tapita? Le metió un cassette y dice, escucha esta prédica de poder lo que es. Y yo estaba dormido y él puso la prédica. Y la escuchaba, ¿no? ¿Y quién es? Soy yo, me dice. Escuchame. Soy yo. Y uno, en ese momento me causó ira al principio, después me causó gracia, pero después te preocupa. Porque cuando pasan los años empezás a encontrar esa gente que ellos son misioneros porque un día se despertaron y dijeron, yo voy a ser misionero. Y la palabra de Dios enseña claramente de que la única institución autorizada por el Señor para levantar y enviar misioneros es la iglesia local.
Las organizaciones pueden ayudarnos, pero las organizaciones no pueden ordenar misioneros. Las asociaciones pueden ayudarnos, pero las asociaciones no pueden ordenar un pastor. Eso es una responsabilidad específica de la iglesia. Hechos 13, del 1 al 3, después esta noche vamos a hablar un poquito más de ello. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrándose estos al Señor y ayunando, escuchen esto, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Hoy, si Dios quiere, vamos a ver un poco más de este texto, pero fíjense una cosa interesantísima. Dice, y dijo el Espíritu Santo. ¿En qué ámbito ocurrió eso? En el ámbito en que los ancianos de la iglesia estaban buscando la guía del Señor. Y fíjense que hay un detalle importante. Entre el versículo 2, entre el 3, en que el Señor los llama a Bernabé y a Saulo, y el 4, en que los ancianos lo envían, en ningún momento llaman a la gente del departamento de finanzas para preguntarle si hay plata. No encontramos ningún llamado que diga, no, pero escúchame, si los sacamos a Bernabé, ¿quién va a dirigir a los jóvenes? Eso tampoco está. Y usted puede decir, bueno, hermano, serán otros tiempos. No, no es otros tiempos, hermano. Esto no es una cuestión de tiempo. Esto es la palabra de Dios. Es así de simple. Si bien esta no era la primera vez que Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio, pero es la primera vez en que una iglesia local encomienda a 2 miembros a la obra del ministerio misionero. ¿Y por qué es importante esto de que la iglesia es la única? Porque la iglesia debe asumir esta responsabilidad de enviar misioneros. No viene al caso cuáles, pero sabemos que acá en el norte, acá en Salta, en un montón de lugares, en Córdoba también, ha habido estas denominaciones económicamente tan fuertes que plantaban iglesias como si fueran una franquicia, ¿no? Y sostenían pastores, ministerios, vehículos, dinero, edificio. Cuando se acabó el dinero, todo eso desapareció. Todo eso desapareció. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no pasó lo que dijo acá, dijo el Espíritu Santo. Muchas de esas cosas fueran hechas solamente con dinero, hermanos. Si algún día va a Córdoba y no tiene nada que hacer, no vaya a mi casa. Vaya ahí a la Colón, frente al Walmart, y vea la iglesia que hicieron los mormones. Dan ganas de ese mormón, hermano. Una cosa, es un atractivo, no va nadie, ¿no? No va nadie, pero es un atractivo turístico de verla. Es prácticamente un castillo. Eso no está hecho por obra del Espíritu Santo, eso está hecho con dinero. Las misiones se pueden disfrazar de dinero, pero la obra trascendental la hace el Espíritu Santo. Y la iglesia no puede evadir esta responsabilidad de enviar. Es algo que la iglesia debe hacer. ¿Por qué lo debe hacer la iglesia? Porque una de las reglas que se utiliza cuando uno está preparando un líder, se los digo a ustedes porque en mi iglesia me están cansados que se los diga siempre, pero yo siempre les digo, mira, si vos estás haciendo algo que puede hacer alguien más, no estás haciendo lo que tenés que hacer. Si vos estás haciendo algo que lo puede hacer alguien más, no estás haciendo lo que vos tenés que hacer como líder. Y nosotros como iglesia podemos hacer un montón de cosas, hermanos. Pero si no estamos haciendo aquello que solamente nosotros, en este caso enviar misioneros, tenemos que hacer, no importa todo lo demás. Ahora, cuando hablamos de hacer misiones o de enviar a las misiones,
o de la misión de la iglesia, tengo una pregunta. ¿Cuál sería esa visión misionera? Por ejemplo, alguien que se va a abrir un hogar de niños. O como estos proyectos que hay en el sur de Marruecos, que son fundaciones cristianas que van y envían misioneros y hacen pozos de agua. O gente que hace orfanatos. O cualquier otro trabajo social, alimentación de pobres, etc. Quiero dejar algo en claro, todas estas cosas son cosas buenas. La pregunta es si estas actividades por sí mismas constituyen la misión de la iglesia. Sin duda estas cosas son cosas que los cristianos hacen y deben seguir haciendo, porque es parte de nuestra presencia en la comunidad, es una forma de llevar el evangelio. Pero, como les dije al principio, la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice cuáles son los pasos que tenemos que tomar con respecto a misiones. La palabra de Dios nos dice cómo es que la iglesia local hace misiones, y eso está en Hechos capítulo 14, versículos 19 al 28, 14, 19 al 28, dice así la palabra. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole de discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo. ¿Qué encontramos aquí? Un montón de cosas, pero hay tres cosas que son como las tres patas sobre las cuales se construye la obra misionera. Este texto empieza diciendo, en el versículo 21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Está hablando de discipulado. Después dice que volvieron a Listra y Iconio confirmando los ánimos de los discípulos. Después, versículo 23, constituyeron ancianos. Versículo 25, habiendo predicado la palabra. ¿Acá de qué está hablando? Está hablando de tres cosas: evangelismo, discipulado, plantación de nuevas iglesias. Evangelismo, discipulado, plantación de nuevas iglesias. No hay otra vuelta que darle, hermano. No es que uno puede decir, mire, el pastor acaba de descubrir esto. No, no, no. La iglesia ha funcionado siempre así. Evangelismo, discipulado, plantación de iglesias. Volviendo al tema de los proyectos anteriores que mencioné. Estos proyectos, obviamente que no están en el centro de un plan de la visión misionera, la misión misionera de la iglesia. Pero, para que uno de estos proyectos sea factible para una iglesia local, debe tener alguno de estos tres componentes, es decir, que cualquiera de estos que mencionamos, el que saca agua, el que tiene un orfanato, lo que sea, tiene que haber evangelismo, tiene que haber discipulado o tiene que haber plantación de iglesias. Y si le falta alguno de esos tres ingredientes, ese proyecto está incompleto.
Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Porque usted me puede decir, bueno, hermano, pero en tal país hay cientos o miles de niños que no tienen hogar. Nosotros estamos poniendo un hogar de niños. Le estamos enseñando la Biblia. Pero nosotros no estamos plantando iglesias. Bueno, hace falta que vos te asocies con otro misionero que haga la parte de plantación de iglesias. Pero si van a hacer la obra entre ustedes, si van a hacer la famosa Apolos, Pablo, quién riega, quién siembra, para que sea completa la obra, es necesario que haya evangelismo, discipulado y plantación de iglesias. Los movimientos cristianos siempre han hecho un fuerte énfasis en el evangelismo y el discipulado. ¿Te puedo pedir un poquito de agua, hermano? Siempre han hecho un fuerte énfasis en el evangelismo y el discipulado. Un grupo de jóvenes, por ejemplo, en una iglesia, y juntamos esos grupos, ¿no?, de las universidades, perdón, y tenemos 10, 20, 30, 100, 200 jóvenes en un campamento. Falta un detalle. ¿Qué falta? Plantación de iglesias. Porque es necesario ese ámbito para que ellos crezcan. De lo contrario, si no tenemos ese ámbito, dígame cómo hacemos nosotros Mateo 28, ¿dónde los bautizamos? ¿Dónde les enseñamos todas las cosas? ¿Desde dónde los enviamos? Necesitamos la iglesia local. Gracias, hermano. Muchas gracias. Tampoco podríamos aplicar 2 de Timoteo 2:2, porque no habría transferencia. ¿Cómo hago para decirle que los que has aprendido de mí, delante de muchos testigos? ¿Qué testigos son? Encarga hombres fieles para que esos enseñen a la vez a otros. Sí, suena muy bien como discipulado, pero ¿en qué ambiente crece eso? Es como si fuera una planta que estamos tratando de que crezca, pero no tenemos la maceta, no tenemos la tierra, tenemos todo menos eso. ¿Esto significa que hacer pozos estás mal? No. Solamente, y son un puente para mostrar la misericordia. La obra social, todas esas cosas, no está mal. Pero deben formar parte de un proyecto mayor que involucre estos 3 aspectos. De lo contrario, fíjense esto, hermanos. Siempre yo le digo ranchillo, pero no es ranchillo. Allá los chanayitos. Chañajés. Bueno. En Chañajés, usted si va ahora, va a ver un techo de chapa y abajo, como Génesis 1, desordenado y vacío, no tenemos nada, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué hace falta acá? Y bueno, hace falta mínimo ladrillo y cemento. Y la iglesia dice, bueno, nosotros vamos a usar la plata para comprar los materiales. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar 100 millones de ladrillos. Bueno, primero no hace falta tanto. Segundo, no tenemos cemento para pegarlo. No tiene sentido lo que están haciendo. La iglesia debe ser cuidadosa en participar de cosas que son buenas, pero no son las mejores. Todo se debe evaluar a la luz de la palabra de Dios. Ahora, cuando yo me voy a involucrar en las misiones, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Lo primero es la preparación académica, la preparación teológica. Y yo entiendo, hermanos, entiendo, de que cuando nos hablan de preparación teológica, uno tiende como a echarse un poco para atrás y pensar que, no, yo ya estoy grande, o yo no, eso es para los misioneros, para los que van a ser pastores. Déjeme decirle que todos nosotros estamos llamados a crecer en nuestra fe. ¿Es correcto o no? ¿Sí? Estamos llamados a crecer. En ninguna parte encontramos que la Biblia dice, bueno, usted tiene que quedarse como semilla toda la vida, usted tiene que crecer. El tema es que es imposible crecer sin profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios son como las raíces, hermano. Son como las raíces. Mientras más profunda es la raíz,
más fuerte y grande es el árbol. Yo sé que no todos tienen, o tenemos, mejor dicho, la misma capacidad para aprender, para estudiar, el tiempo, eso se entiende. Pero nosotros tenemos que dar respuesta de la fe que tenemos. Y esa respuesta, usted necesariamente no la va a dar detrás de este mueble. Usted tiene que empezar a dar detrás de la mesa de su cocina. Ayer hablé con un matrimonio de otra iglesia que vino a verme. Tienen 2 hijas adolescentes, ya se imaginan por qué vinieron, ¿no? ¿Sabe cuál es la respuesta para ellos, para su hija? Yo creo que la tendría que mandar a un seminario que hay en Buenos Aires. Primero, el seminario no es un reformatorio, hermano. Y en segundo lugar, si él está pensando eso, es porque él cree de que su hija, que tiene 16 años, tiene que irse a un seminario en Buenos Aires para encontrar ahí la respuesta que él como padre no le puede dar porque él no pisó el seminario nunca. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Es fundamental la preparación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros estamos llamados a discipular, a compartir el Evangelio con nuestros hijos. Estamos llamados a discipularlos. Y en algún momento estamos llamados a enviarlos. El día que no estemos, ellos van a ir al mundo a seguir con la fe que nosotros le hemos enseñado. Y la falsa enseñanza no tiene poder para salvar, pero sí para condenar. La falsa enseñanza no tiene poder para salvar, pero sí para condenar. Sí para condenar. Así que ningún miembro de la iglesia debe carecer de la posibilidad de prepararse académicamente. Eso es algo que excede al tema de misiones. El segundo punto es que parte de la forma en que una iglesia se vuelve una iglesia misionera o se involucra como una iglesia misionera es que participa de experiencias misioneras que son reales. ¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a los proyectos anteriores. Tengo un amigo, él es de Salta, pero hace muchos años vive en Londres, y el año pasado se fue con toda su familia de vacaciones a una escuela de chicos huérfanos en Tailandia. Y él me mandaba fotos, ¿no? Con el sombrerito de paja, con los chicos jugando a la pelota, todos los chicos con la camiseta argentina, etcétera, etcétera. Él estaba fascinado con la actividad. Pero con esa actividad tenemos una cuestión importante que entender. Él me dice, me puso en un momento, la verdad que fue hermoso que mis hijos tuvieran una experiencia misionera. Eso no es una experiencia misionera, hermanos. ¿Por qué? Porque una experiencia misionera involucra evangelismo, discipulado y plantación de iglesia. Nosotros cometimos este error cuando empezamos con los proyectos misioneros en la iglesia. Queríamos a toda costa que los jóvenes se involucraran, así que los cargábamos en camioneta y los llevábamos allá a los Valles Calchaquí a hacer proyectos y ayudaban a los chicos, pintaban en escuela, qué sé yo, todo lo que hacían. Después nos dimos cuenta, no, esto no es lo que el Señor quiere que hagan. Así que cambiamos la matriz y ahora estamos enviando de a 2. Y los enviamos un mes al año. La iglesia lo sostiene por un mes durante un año. En el año que, por ejemplo, este año va una vez, esa vez se va por un mes y ese mes la iglesia lo sostiene. Y lo mandamos a trabajar con un pastor. Por ejemplo, estamos enviando ahora a Cachi. ¿Y qué trabajo tiene que hacer? Él tiene que hacer evangelismo, discipulado a los hermanos de la iglesia y ayudar en la plantación de la iglesia. Esa es una experiencia real. Lo otro solamente es experiencia. Esta es una experiencia misionera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo no paso por esa experiencia de compartir el evangelio con alguien que no he visto en mi vida, ¿cómo voy a plantar una iglesia, hermanos? Y usted me dirá, pero
Yo veo más iglesias que se abren que gente predicando en la calle. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque esas iglesias que se abren no crecen por multiplicación, crecen por división. No saben la tristeza que me da a mí, a los hermanos les da una alegría bárbara, pero a mí me entristece. De llegar a predicar en una iglesia y se acerca un hermano, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Y yo dije, pues sí, yo lo vi en otra iglesia. No lo tenía acá. No vinimos acá y antes que... Bueno, después hablamos, hermano, porque ya me empieza a contar las pestes de la otra iglesia. Eso es lo que está pasando. Usted, no sé cómo llegó al Evangelio, pero trate de recordar antes, la semana anterior a que usted llegó al Evangelio, ¿cuántas veces alguien se acercó con la Biblia a compartirle el Evangelio? ¿Cuántas veces? Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos experiencias reales. Otra cosa que necesita un misionero son experiencias eclesiásticas locales. El seminario solamente le da una diplomatura en teología, no lo ordena pastor. Y el futuro misionero jamás va a ser en el campo misionero, fuera de su casa, fuera de su ciudad, fuera de sus costumbres, fuera de su lengua, nunca va a hacer allá lo que primero no hizo acá. Cuando por ahí viene me dice, hermano, yo tengo un llamado misionero, ¿y a dónde quiere ir? Nunca lo llama, no sé por qué se ve que el Señor no tiene corta distancia, debe tener roaming solamente, porque todos van afuera, ¿no? No, yo tengo un llamado a Italia, yo tengo un llamado a Japón, yo tengo un llamado... ¿Y qué estás haciendo en tu iglesia? No, hermano, yo no estoy haciendo nada porque estoy orando al Señor para que el Señor me mande. Y bueno, seguí orando porque el Señor no te va a mandar. Nosotros no te vamos a mandar. ¿Hiciste el seminario? No. No, porque yo voy a estudiar cuando esté allá online. ¿Hablas el idioma? No. Me dijeron que lo mejor es aprender allá. ¿Se dan cuenta, hermano? Necesitamos que esto ocurra aquí, antes. El lugar donde, el laboratorio donde se forman misioneros es dentro de la iglesia. Nosotros como ancianos es necesario que le demos el espacio a los futuros misioneros para que ellos también tengan responsabilidades en la iglesia. Hay muchas otras herramientas que podemos usar. El cuarto punto, para ir terminando, ya nos queda poquito, es llevar la misión misionera al púlpito. Las personas se vuelven aquello que nosotros predicamos. ¿Sí? Las personas se vuelven aquello a lo que nosotros predicamos. Hay un hermano en nuestra iglesia, César Damario. Si van a la iglesia lo van a encontrar en la puerta. Él siempre está en la puerta, recibiendo a la gente. Un hombre muy amable. Y él tiene una pequeña empresa de fábricas de muebles y esas cosas. Y él fue muchos años a una iglesia de la prosperidad. Y él me dice, Carlos, dice, no solamente no es verdad, sino que lo de la prosperidad funciona. Yo daba plata y ganaba más plata. Pero el problema es que yo pensaba solamente en la plata. Las personas se vuelven aquello que nosotros predicamos. Si nosotros predicamos sobre las misiones, las personas van a empezar a hablar de misiones. Nosotros en cada mensaje expositivo tenemos que predicar las buenas nuevas del Evangelio, pero también tenemos que predicar qué tenemos que hacer con ese nuevo Evangelio. Es predicar. Esto solamente para darle un ejemplo, para aclarar este punto. Si usted tiene un hijo adolescente y quiere de que limpie su habitación, porque parece la cueva del oso Yogi, ¿le parece una buena idea que una vez al año hagamos la semana de la limpieza? Esa semana limpiamos todos los días. ¿Le parece que el resto de los días lo va a limpiar?
¿Qué le hace pensar que si hacemos una conferencia misionera, la iglesia el lunes se va a volver misionera? No va a pasar. Esto es algo que debemos hacer permanentemente. Permanentemente. Debe ser un hábito. Si no estamos haciendo esto, hermanos, no esperemos a cosechar misioneros. Y después, apoyar prácticamente las misiones. No sé si creo que ya está en español el Doing Missions, haciendo misiones el de Sam. Creo que ya está. Bueno, en ese libro Sam puso esta frase, que es una frase que vino un poco de la descripción de cuando empezamos la iglesia. La herramienta perfecta no siempre está disponible, pero lo perfecto no debe convertirse en el enemigo de la obediencia. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hace unos años atrás, en nuestra iglesia tuvimos una experiencia. En un viaje que hizo Sam a India, conoció un matrimonio de argentinos. Ellos habían sido enviados por otra iglesia, que nosotros no la conocemos, yo por lo menos no la conozco. Los enviaron a la India y una vez que los enviaron, ellos llegaron a la India y la iglesia les dijo, bueno, nos vemos. Y no los ayudaron más. Y los dejaron en la India sin un peso. Sam los conoció, empezamos una relación con ellos, empezamos a ayudarlos, hasta que decidimos ayudar con su sostén. La verdad que lo estaban pasando muy feo. Él tiene una enfermedad tan grave que ahora ya tuvo que dejar, está viviendo en Inglaterra, no puede vivir en la India. Y en ese momento hablamos con la iglesia y dijimos, hermanos, vamos a apoyar a estos hermanos. No sé, póngale a plata de hoy, por decirle algo, $300 por mes, había que enviar dólares. Y era en la época que el dólar subía todos los días y bajaba todos los días. ¿No sabe lo triste que era cuando por ahí venía un hermano y decía, hermano, ¿cómo nosotros nos vamos a comprometer a enviar dólares? Con todo lo que hay que hacer acá en la iglesia. Digo, no estamos entendiendo lo que hacemos. No estamos entendiendo lo que hacemos. No estamos invirtiendo el dinero que tenemos que invertir. Fui a predicar a una iglesia la vez pasada y el cuidador no sé, debe ser el ordenanza, el cuidador, no sé, de la iglesia. Me dice, pastor, venga, le quiero mostrar algo. Y me llevó al costado de la iglesia. Abrió la puerta. Eran los nuevos baños de la iglesia. Unos baños 5 estrellas, hermano. Te vieran lo que eran esos baños. Y dice, mire, y me empieza a mostrar todas las cosas, ¿no? Y esto usted le pasa la mano y se abre el agua, y el otro hace no sé qué cosa, y ta. Y se ve que me vio la cara, ¿no? Porque me dice, ahora, todo esto es para el Señor, ¿eh? Yo estaba a punto de decir que el Señor no va al baño, pero no es para el Señor. Estos son recursos del Señor que se gastaron en otra cosa que en aquello que es la prioridad de Dios, que son las misiones. Y es tan prioritario que Él puso lo más costoso que tenía para que eso ocurriera. Nosotros no podemos gastar eso en un baño. Los recursos humanos y económicos nunca serán suficientes, pero nuestro Dios sí lo es. Él sí lo es, y esta es su obra. La iglesia que no tiene... Había un periodista inglés, Chesterton, que decía que el hombre que no cree en Dios no es que no cree en nada, sino que cree en cualquier cosa, ¿no? Y usando esta misma analogía, la iglesia que no tiene un proyecto misionero no es que gasta su dinero, no gasta su dinero, lo gasta en cualquier cosa. Nosotros debemos invertir en las misiones, hacer un esfuerzo para apoyar las misiones. Estamos hablando de dar sacrificialmente. Y hermano, cuando hablo de dar sacrificialmente para misiones, no estoy hablando de que des 100 talentos.
Estoy hablando de que dé 2 blancas. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de con qué esfuerzo damos. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de con cuánto esfuerzo damos. Todos sabemos hasta dónde nos ajustan el zapato. Cuando mi hija vivía en casa con nosotros, yo parecía la policía, porque llegaba a mi casa y lo veía de acá hasta allá, a la lucecita roja del aire prendido, y no había nadie. Hija, ¿por qué no apagaste el aire? No, ya vengo enseguida. Yo a la noche prendo el aire 15 minutos, se enfrió, y me quedo quietito así para no tirar calor y me duermo. Dejaba el aire prendido, el tele prendido. Hasta que se fue a vivir sola. Y ahora la tenés que ver, es una judía. Nosotros vivimos, bueno, los muchachos conocen, han estado en casa. Nosotros no vivimos cerca del centro, ella vive en el centro. No tengo idea de los precios de acá, pero en mi barrio el maple de huevo vale 4.000 pesos. Donde ella vive vale 7. La vez pasada llego al taller y la veo que salía de casa con 2 maples de huevo así. En el bondi, nada de Uber ni nada, en el bondi. Con los huevos hasta allá. Antes no lograba que fuera a la esquina a comprar pan. Ahora viene el barrio a buscar los huevos. ¿Por qué hace eso? Porque sabe dónde le ajusta. Cuando nosotros sabemos dónde nos ajusta, hermano, es porque siempre nosotros sabemos en nuestro corazón, y Dios sabe que sabemos, qué es lo que podemos dar. ¿Qué es lo que podemos dar? Algo para reflexionar. Antes les dije de que las misiones deben ser un valor. Recuerden siempre esto. Un valor está constituido por estas 3 cosas que mencioné: tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Saben qué, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, un misterio muy difícil de comprender, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor ya estaba destinado para venir a morir por nosotros. Eso costó mucho. Fue mucho tiempo de espera. Imagínense lo que debe haber sido para un Dios 3 veces santo. Convertirse en hombre y vivir 33 años en medio nuestro. Y después ver cómo aquellos a los cuales vino a salvar fueron los que lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en una cruz. Eso es esfuerzo. Y no hay un pago tan grande como el que el Señor dio por nuestros pecados. Así que no hay un precio más alto. Entonces nosotros, hermanos, no podemos dejar de que las misiones no sean una prioridad para nosotros, sino que debemos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero, porque el Señor ya lo hizo antes. Amén. Dios le bendiga.